Contemplar un amanecer es un privilegio increíble por la tranquilidad y la paz que esto significa. El comienzo de un nuevo día. Ahí está el sol. Está el sol queriendo alumbrar carga de esperanzas que trae este río que empieza a despertarse lentamente de las penumbras. A ver qué nos trae estas aguas en su torrente. Entre los árboles escondidos, el sol juega a las escondidas con nosotros. Vamos a conversar con el destino. Vamos a cobijarnos bajo el sol. Le he hablado del amanecer, le he hablado de la esperanza, le he hablado de la soledad, le he hablado de las utopías, le he hablado de los sueños, me he entretenido recabando en los recuerdos y en este espejo de agua que corre voy a insistir en algo que ayer hablé y no voy a sacar el dedo del renglón porque es una chispa muy pequeña que puede producir un gran incendio. Y cuando se intenta producir un incendio en la mentalidad de un país, de una población, hay que ser muy cuidadoso y hay que tener suerte. Hablábamos de que Buenos Aires es un gran monstruo. Buenos Aires y sus alrededores, con más de 10 millones de habitantes. Pero es un monstruo silencioso. Fíjense que ninguno de los políticos en los últimos 50 años se ha atrevido ni siquiera a imaginar que estaba viviendo a los pies del monstruo. Y claro, no darse cuenta es una función natural del hombre. O sea, las cosas no se realizan porque uno quiere o no quiere, sino porque muchas veces no se da cuenta. Y creo que este problema que hemos querido encarar en estos días, en estos soliloquios, tiene mucho que ver con eso. Estaba pensando anoche yo y viendo por televisión, yo veo televisión desde aquí, veo casi todos los programas políticos de Argentina, y que nadie de todos los políticos que escucho, que ya empiezan a mostrar sus uñas para ver cómo se posicionan políticamente, nadie habla cómo va a ser. Todos hablan, lo primero, mal del otro. Lo segundo, que todo está mal hecho. Lo tercero, de que ellos lo hubieran hecho mejor.
argumento banal, infantil, se dijera, porque yo puedo decir con mucha soltura que todo está mal, que todos son unos improvisados, que todos son unos imbéciles, que todos son unos corruptos, que todos son unos incapaces. Yo lo puedo decir, es tan fácil decirlo, sobre todo cuando me prende un foquito. Pero nadie dice, ¿cómo lo haría él? ¿Cómo él lo haría? O sea, nadie saca un papelito de algún lado y dice, yo voy a hacer esto, 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 esto y esto. Y si alguien le pregunta cómo lo va a hacer, entonces tendría que tener la respuesta. Si lo voy a hacer con esto, con esto, con esto y con esto. O sea, hablar de la grandeza de la patria y la felicidad de un pueblo, pues es normalmente fácil. Cualquiera lo puede decir. Dije, acá lo acabo de decir ahora. Lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como decía Perón. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Eso es lo que importa. ¿Cómo lo hacen? Y claro, es una cosa muy difícil. Porque ¿cómo hacer algo tan extraordinariamente descomunal? Se necesitan ideas. Pero se necesitan equipos. Porque una idea puede ser brillante, pero si no hay un equipo de talento, de capacidades demostradas y de preparación, no lo pueden hacer. O sea, no es cuestión de voluntad de querer resolver las cosas, porque a un equipo profesional se le da un problema y lo analiza con los mejores especialistas. ¿Qué es lo que nos ha faltado a nosotros los argentinos? Nosotros queremos ir a resolver los problemas de la Argentina con la estructura que la Argentina tiene hoy, en el siglo XXI, que son estructuras obsoletas que vienen arrastrándose desde el siglo XIX. Frente a un mundo globalizado, tecnológicamente en avanzada, que no poseemos la capacidad financiera para poder insertarlo. Entonces tenemos que reemplazar esa falta de capacidades financieras desarrollándonos nosotros. Y claro, el político es ocasionalmente un instrumento fatuo. Actúa sobre la coyuntura, sobre el momento, sobre lo que puede impresionar en ese instante. Y no habla de la proyección que pudiera tener una exposición a largo tiempo. Nadie habla de que Buenos Aires es un monstruo. Nadie habla, lo único que ha llegado a hablar es de trasladar a la capital. Eso es un dibujo. Eso no tiene sentido. Trasladar a la capital sí se puede hacer, pero eso no tiene sentido. El sentido sería cómo desarrollar ese país para que esa gente... Yo, por ejemplo, anoche veía una película que hizo La Nata hace mucho tiempo y que se va a caballo del problema de la coyuntura, de lo ocasional de una niña que tenía hambre y todo eso. Eso está multiplicado por millones. Debe haber más de 2 millones de personas en el alrededor de Buenos Aires que tienen el mismo problema. Pero nadie le pregunta, ¿por qué usted, a esas madres, a esos padres, dígame, ¿por qué usted se vino a Buenos Aires? Ay, porque hay trabajo. No, un análisis, un estudio. ¿Por qué esa gente arrancó de Santiago del Estero, de Tucumán, de Bolivia incluso, de las fronteras
de nuestro país que están encarecidas y empobrecidas. Nadie le ha preguntado por qué está en Buenos Aires y qué piensa hacer para resolver su problema viviendo en una choza miserable. Porque no vienen a vivir a Buenos Aires a mejorar sus condiciones de vida. Vienen a hacinarse con otros miles que llegaron antes. Entonces, mientras nosotros no tomemos este problema en serio y busquemos en los pliegues de la adversidad en la cual estamos sumergidos y analicemos cómo pudiéramos hacerlo, no vamos a salir del pantano, porque ahora va a venir un político y va a dorarnos la píldora. Va a pasar 5 años o 6 años o 4 años y no va a resolver nada. Vamos a volver a estar en la misma situación dentro de 4 años diciendo las mismas mentiras y escuchando las mismas mentiras. Conclusiones. ¿Cómo encender esa chispa? ¿Cómo encender esa chispa de empezar a pensar un país distinto? ¿Cómo hacerlo? O sea, uno tiene una idea generalizada, utópica, si dijéramos, pero ¿cómo hacerlo? Y sobre todo, y lo más importante, ¿quién? Escuchen bien, ¿quién lo pudiera hacer? Y de eso es lo que voy a concluir esto para pasar en los próximos videos a hechos, a tirar hechos concretos sobre la mesa. Ahora veamos. No es fácil la jugada, porque pudiéramos prender la idea. O sea, yo siempre supongo que cuento con la complicidad de ustedes, que esta complicidad se va a ir, supongo, multiplicando, que va a haber alguien con mayor lucidez que uno que va a entender que este es el problema, que es la raíz del problema, y que ese lo va a poder contagiar a otros con mayores o iguales capacidades que él, y que esté preparado para una eventual planificación del proyecto. Pero cuando pregunto quién, me estoy refiriendo a qué posicionamiento concreto y qué posibilidades tiene el argentino medio que hoy está en la política, girando en torno a 2 o 3 manzanas en Buenos Aires. Yo he paseado por el Congreso y los veo salir a los diputados, a los senadores, y son unos pobres muchachos que no hay luces. No es que yo tenga luces, sino que me doy cuenta, pero no es que yo esté descalificándolos. No hay luces porque no han producido nada. Yo he conocido, qué sé yo, cientos de diputados y senadores. No han producido ningún cambio. No han hecho nada que realmente digamos, fulano hizo tal. No hay nada. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Quién será el que le ponga los cascabeles al gato? Y ahí es donde yo quiero asentar las tintas. Cuando digo asentar las tintas, quiero decir quién pudiera hacerlo. O quiénes, seamos concretos, quiénes pudieran hacerlo. Y claro, la juventud. La juventud. Esa desgarbada manera de ver la vida, de que no le arredran los desplantes,
las utopías, esa gana de hacer cosas y de que los imposibles se reduzcan a trámites. Y viendo eso, tenemos una enorme cantidad de materia gris en la juventud argentina hoy. Y aunque no están organizados para un tamaño desafío, sí están en posibilidades de poder hacerlo. Y me estoy dirigiendo a un sector de la sociedad que yo he criticado, que es la cámpora. Yo los he criticado porque los he visto con la suma del poder en sus manos, repartiendo comida, haciendo trabajo social. Y eso no va a cambiar el país. Eso es como tener un chico para hacer los mandados. Eso no va a cambiar el país. Entonces en la cámpora hay gente capaz. Gente de muchas luces. Gente de talento. Y esa juventud que oscila entre los 20 y 40 años, que nos van a gobernar. Me gustaría que no repitan lo mismo que se ha venido haciendo durante tanto tiempo en la Argentina, que es reciclar y reciclar lo mismo. Esa cámpora, ese grupo de gente, de la cual yo he tenido choques con ellos, por su indiferencia, por su manera de despotismo de tratar a la gente, no a mí, sino como veo cómo han tratado a mucha gente, como que a la gente que se aproxima como que les están, como que traen un mandato divino, pero no piensan. Y me hago responsable de lo que digo, no piensan, no tienen todavía desarrollada la capacidad que tienen para emprender un gran proyecto. Y aquí, desde estos rincones inhóspitos prácticamente, o que uno tenga la posibilidad de tener voz, no lo van a oír mucho. Muchos se van a reír, otros van a decir, este viejo es choto, soñando con utopías, es porque está en el imperio, van a inventar, como todo imperialista, quién lo mantiene, eso es parte del trabajo, eso es parte de la carga. Pero que me discutan lo que les digo, que me discutan, que digan que van a resolver el problema de Argentina sin desarmar ese monstruo que es Buenos Aires. Y para desarmar ese monstruo se necesita mucho talento. Porque significaría hacer otro país, significaría crear otro mundo, significaría convocar a todos y tener la capacidad, fíjense bien, tener la capacidad de involucrar a la gente. Porque la gente no cree porque saben que es una sanata más, una mentira más. Pero el día que alguien llegue con un plan concreto y demuestre que se pueden hacer las cosas, la gente se pliega, la gente se va a plegar y van a ser ejércitos de gente siguiendo detrás de una causa, porque se van a considerar que es una causa personal. No es una causa para encumbrar a un tipo de diputado o senador o ministro. Eso no sirve. Eso no tiene ninguna importancia. Pero cuando la gente entienda que puede ser protagonista, ahí se enganchará la gente. Y ser protagonista en la Argentina no es llegar a ser diputado o ser candidato a presidente. Ser protagonista es cambiar la historia del país. Y ese es el desafío, y los desafío a que me demuestren que estoy equivocado. Los desafío que me demuestren que estoy equivocado. De que se puede seguir con esta cantaleta
de ir repitiendo año tras año lo mismo. Resolviendo un problema, destapando un agujero aquí, cerrando un agujero aquí. Es la misma todavía, llenándose cada vez más de gente Buenos Aires y sus alrededores. Este amanecer, que vamos a terminar enfocando al sol, ha sido un placer compartirlo con ustedes. Ha sido un placer. Y miren el sol que viene a saludarnos, a reafirmar lo que estamos haciendo. Gracias, compañeros, gracias.